¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Ricardo Argüelles Salinas. Estudio en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. Estoy cursando la materia de computación con el profesor, el ingeniero Juan Manuel Guerra. Estoy en el grupo cuarto vespertino. Mi número de matrícula es el 5403. En esta ocasión veremos un poco algo de acerca del circuito integrado LM555, o mejor conocido como timer, que básicamente el, el concepto, uno de los conceptos básicos del circuito integrado 555 es su tipo de conexión, ¿va? Dependiendo de su tipo de conexión, es como vamos a nosotros a configurar sus, su modo funcional. En el circuito integrado, pues, es un temporizador eléctrico, que también muchos lo conocen como la máquina del tiempo, por su gran variedad de tareas y de funciones que tiene. Internamente hay una combinación de circuitos digitales y analógicos, y se utiliza comúnmente para proporcionar retardos de tiempo, como oscilador de una determinada frecuencia o como un circuito simple integrado. Las conexiones del timer 555 dependen mucho del fabricante. Generalmente el más usado es el de 8 pines en total, pero sí para poderlo utilizar, tenemos que buscar nuestra hoja de datos en el internet o en la hoja de datos del componente con la descripción que viene impresa en el mismo encapsulado. Consta de 8 terminales, como ya les mencionaba anteriormente. La número 1 es la tierra. Siempre es la alimentación del circuito, parte de la alimentación del circuito. Va directo a tierra dentro de nuestra conexión, y pues es forzoso que lo lleve. El número 2 es el disparo, es el trigger. Es la parte del circuito integrado donde se establece el inicio del tiempo o el retardo para la configuración monoestable del LM. En este caso solo es funcional en la configuración monoestable. Ahorita vamos a ver cuál es el monoestable, y también veremos uno astable, y ahorita los vamos a ir viendo. Ahorita estamos con la introducción del componente. El número 3 es la salida del voltaje. El pin número 3 lo tenemos en esta parte. Como pueden ver, aquí está la configuración. Obviamente vienen en otro orden. Aquí en el simulador nos lo acomoda pues como para que podamos hacer las conexiones más simples, pero el número 3, básicamente del componente del 555, es la salida del voltaje. Es donde nosotros recibimos esa configuración, esta salida de voltaje que configuramos. El 4, número 4, que está por acá, es un reset. Este es un reset del componente, un reinicio de voltaje. Se trabaja por debajo de punto 7 volts a una para tiene la función de poner el pin de salida a nivel bajo para evitar el reinicio. Para evitar el reinicio debemos de conectar este pin alimentación. Este pin, prácticamente el número 4, siempre debe estar conectado al positivo de nuestra fuente de voltaje para poder hacer esa función de reset. El número 5 es el control de voltaje. Cuando lo utilizamos como controlador de voltaje, el voltaje en esta terminal puede variar teóricamente desde el voltaje de entrada, aproximadamente de 0 volts. El umbral, este número 6, tenemos por acá. Si se fijan, está conmutado o está en serie con el 2, que es el trigger, que es el disparador. Ese debe estar conectado directo dependiendo de la configuración, ¿verdad? En este caso va directo al positivo del capacitor, y la función es la entrada de un comparador. El componente tiene internamente un comparador
de la señal de salida. Entonces compara sus voltajes con otro terminal. El 7 es la descarga. El 7, si se fijan, está directamente a un costado. Ese va alimentado a donde está normalmente a donde está una de las resistencias. En el caso del, del circuito estable, su función es ayudarle al capacitor o forza la carga y descarga del capacitor. Ahorita vamos a ver su función. Y el número 8 es el voltaje de alimentación. Como pueden ver, este debe ir forzoso a positivo. Entonces, para que el componente esté funcionando, debemos de conectar el 1 a tierra y el 8 a positivo. Si estos dos no están conectados a alimentación directa, pues entonces, por consecuente, pues no va a funcionar, ¿va? No va a proporcionarte lo que estás exigiéndole si no conectas esos dos terminales. El 1 y el 8 es la alimentación. Ok, entonces pasamos a lo que viene siendo el circuito estable, que es este de aquí. Estable quiere decir que es funcional en dos estados, ya sea en encendido o apagado, en este caso. Funciona de la siguiente manera. Podemos ver, tenemos aquí una alimentación de 9 volts. Tenemos aquí un potenciómetro en esta parte. Tenemos aquí, como les mencionaba, lo que es un potenciómetro. Lo podemos variar. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo funcionar para obtener diferentes señales en la salida. Aquí tenemos un switch, un interruptor para cortar el circuito, para abrirlo y apagarlo. Esto lo puse adicional, no es necesario, ya que este circuito funciona de una manera en doble estado, ¿verdad? Pues automáticamente está funcionando en un estado positivo, en un estado de salida o en un estado sin salida. Y dependemos de la configuración. Como les mencionaba, esta es la configuración, esto es para su configuración estable, que consiste en dos estados. Apaga y enciende por medio de este capacitor, que es el que nos ayuda a hacer la descarga del circuito. Se vuelve a cargar y vuelve a activar otra vez la salida por medio del trigger, o sea, por medio del disparo. Cuando se carga el capacitor, llega a su máxima y lanza por aquí la corriente, el pin número 2, genera un disparo y activa la salida del componente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos play. Como pueden ver, el LED aquí está encendido. ¿Por qué? Está encendido porque hay una configuración interna dentro del circuito que hace que la corriente circule por la salida. Pero porque no oscila las señales por este switch, pero ahorita les explico por qué. Si se fijan aquí en la señal del osciloscopio, tenemos una salida constante de voltaje, pero no tenemos oscilación en el mismo. Sigue continuo. ¿Qué pasa si yo activo el switch? Activo el switch y comienza la oscilación, encender y apagar. Eso es para darle ya trabajo al circuito completo, que era lo que pasaba anteriormente, que si yo tenía abierto este switch, todo lo que es esta parte, esta zona verde, digamos que representa un voltaje negativo o muy bajo. Entonces, si se fijan, la corriente, todo el circuito está conectado a tierra, entonces por lo que hay flujo de electrones donde haya continuidad. Entonces por aquí, lo que es la entrada del componente, que dijimos que era la número 8, hay flujo, se conecta con el 3 y hay salida de voltaje o salida de corriente
y se va por aquí, se va por el caminito, entra la resistencia, la resistencia hace su trabajo de absorber esa energía, esa corriente, y el resto lo manda a tierra. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Esta parte ahorita no está funcionando porque tenemos abierta la mitad del circuito. Lo activo, inmediatamente se pone a trabajar y aquí podemos ver los valores y la oscilación dentro de nuestro osciloscopio. Y aquí tenemos el tiempo. Esta línea, la parte de abajo es el tiempo de cambio de encendido del LED, o sea, el tiempo del disparo o de la entrega de la salida por medio de este trigger que tiene aquí, por la carga y descarga del capacitor. El capacitor se descarga 1/3 de su capacidad, se vuelve a cargar, vuelve a activar el trigger, y el trigger hace que estos dos puntos conecten y se desconecten. Aquí el 7 hace lo contrario a lo que hace el trigger. Cuando esta corriente entra por aquí, por acá sale la otra corriente y hace que el capacitor se descargue. ¿Sí? Entonces dijimos el 7, el pin número 7 lo que hace es ayudarle al capacitor a descargarse. ¿Sí? Vuelve a llegar la corriente y vuelve a lanzar el disparo por el 2 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo incremento el potenciómetro? Ahorita tenemos 1.5 kilos y es muy rápida la interacción del LED. Conforme yo vaya incrementando esa resistencia, le estoy ordenando al flujo que vaya un poco más lento a través del circuito, porque esa es una resistencia tipo drenaje. Entonces, si haces una resistencia variable, que es lo que hace un potenciómetro, variar una resistencia, el flujo se vuelve más lento, le incrementamos, se vuelve más lento, por lo tanto, el LED comienza a tardar un poco más tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, aquí tenemos aproximadamente, según la tabla, según la gráfica, que aproximadamente ese pico de voltaje que está saliendo de la terminal 3 está cambiando o está cayendo y subiendo aproximadamente en un lapso de 1 segundo, aproximadamente. Entonces, si la tengo a 7.5 kilos, en este caso, quiero hacer que tarde tal vez 2 segundos. ¿Qué debo hacer? Incrementar este valor resistivo tal vez al doble, a 15. Veamos, vamos a ver si es cierto. Lo subo a 15 y ahí está. Se hace más larga la trayectoria de encendido del LED, es un poquito más larga y ahí aproximadamente tenemos entre 1.75 segundos aproximadamente, ¿verdad? Vamos a calcular el tiempo aquí exacto. Hacemos un poquito y así sucesivamente. Si se fijan, se alarga. Si yo lo subo más, si me voy más arriba, el doble, 30 kilos, pues ya la descarga del capacitor es más lenta, tanto la carga como la descarga. ¿Por qué? Por el flujo de corriente. Es más lento porque incrementé el valor de nuestro potenciómetro. ¿Se fijan? Básicamente como les comento, este es el circuito estable, que consiste en tener dos estados. Y el disparo de apagados es muy rápido, pero es como para alguna luz intermitente, algún reloj, un segundero. Podemos apropiarle muchas funciones. Y un circuito monoestable es este que tenemos por acá. Es una configuración diferente, ¿sí? Se fijan, la conexión es un poco distinta a la de allá, a la de arriba, el que estábamos viendo ahorita, que es el estable, configuración estable.
Y este es el mono estable. ¿Qué entendemos por mono estable? Que solo tenemos un estado. Aquí no hay más, ¿verdad? Aquí es o enciende o apaga. Por eso se complementa con un switch que tenemos por acá. Es un interruptor normalmente abierto. Como pueden ver, el circuito aquí, aunque yo ponga play, el circuito no hace absolutamente nada, no trabaja, porque aquí sí dependemos de un switch que va directo, si se fijan, la corriente al disparo. Entonces cuando yo activo ese switch, debe de activarse esta luz. Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a activar el switch. Solamente le vamos a dar un pulso. Vamos a decir que a ese switch le llegó una señal y lo activó. ¿Se fijan? Ahí está, rápido. Aquí en el osciloscopio tenemos la señal. Podemos ver, tenemos la señal rapidísima que sube y cae. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en el anterior, pero aquí tenemos una resistencia fija, que es esta R2, que tiene un valor de 1 kilo ohm. Entonces, ¿qué hacemos para sostener más tiempo el LED encendido o la salida activa? Vamos a incrementar, obviamente, el valor resistivo. Estamos en 1, nos vamos a 10 kilos y vamos a ver qué tanto mejora o qué tanto incrementa. Podemos ver que con 10 kilos la oscilación es un poco más larga, ¿sí? Dependiendo del disparo. Yo activo en esta ocasión no está automático. Se fijan, no tenemos nada de salida en el 3 ahorita, 0 volts, porque tengo el circuito abierto. Yo lo activo, el capacitor se carga y esta resistencia es la que me ayuda a descargarlo junto con el pin número 7. La resistencia es el aguante que va a tener el capacitor según su capacitancia. Vamos a verlo en la otra función, en el flujo, ¿sí? Todo lo que está en verde, habíamos mencionado que son las partes o es el donde ahorita no hay corriente o hay un bajo voltaje, ¿sí? Lo que está en rojo, pues obviamente tenemos corriente. Toda esta parte, todo esto, y en el pin 8, en el pin 4 y en el 2, y en el 5. Entonces, ¿qué pasa si yo lo activo? Se cierra el circuito y me manda un disparo. Si se fijan, todo lo que tarda la caída de tensión está justamente en la resistencia que acabamos de incrementar su valor resistivo. Doy el disparo y aquí lo podemos ver en el TP7, en el punto de medición 7. Aquí va la carga, va subiendo y se cae a 0 porque pin número 7 me ayuda a descargarlo junto con la resistencia y el capacitor. Entonces digamos que es algo más complejo de armar físicamente, pero su función es más simple, o digamos muy similar al de arriba. Este es el mono estable. En este no tenemos de otra más que activamos y es un solo estado por tiempo. Y aquí tenemos la oscilación, más o menos decimos que tenemos un poco más de un segundo, si no me equivoco. Aproximadamente un segundo. Entonces digo yo, quiero que el LED dure encendido 2 segundos. Mi lógica me dice que esta resistencia de 10, que es la resistencia de drenaje, la incremente a 20 kilos. Vamos a ver, hacemos la prueba, activamos el circuito y ahí está la señal, parece. Pueden ver, ya tardó un poco más de lo normal. Vamos a ver.
está. A ver. Ahí está, ahí salió. Y pues más o menos, ¿no? Aquí está un poco más claro. Un medio segundo y se tiene que caer aproximadamente, ¿no? A lo mejor ahí ya si lo quieres poner más exacto, pues ya te pones a jugar o a hacer matemáticas con la resistencia. Activamos, pusimos ahí, le bajamos 2 kilo ohms. Vamos a ver qué tan preciso nos queda, aproximadamente los 2 segundos que estamos buscando. Ahí está. Tiene que caer un poquito antes del 3. Se cayó exactamente en el 3. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí esa es la función que hace un circuito con el timer 555, LM555, y este es en configuración monoestable, y este otro de acá es en configuración estable, o sea, 2 estados y un estado. Ahorita está en el estado apagado. Si presiono el switch, está en el estado encendido y el LED enciende hasta que el capacitor se descarga. Y el capacitor pues no se va a volver a cargar hasta que lo vuelva a presionar. Ahí está. Se descarga. Carga. Se descarga. Carga. Se descarga. Y acá está en el estable. La misma configuración que tiene lo hace que él esté cargando y descargando. ¿Se fijan? Aquí está el valor del capacitor de arranque, digamos, del circuito. Este es el integrado. Recuerden que dentro del circuito integrado hay configuraciones muy pequeñas, pero con funciones muy, digamos, de cierta forma muy avanzadas, ¿verdad? Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero sea este video de utilidad, que hayan aprendido o entendido un poco mejor de acerca del circuito integrado LM555 timer, o mejor conocido como máquina del tiempo. Entonces, esto es todo. Muchas gracias. Hasta luego.